Bueno, son las 11:30. Yo quería que tomes un tiempo para que todos aprendamos un poco de qué se trata esto que se denomina la generación de cristal. La primera información dice que se llama así aquellas personas nacidas a partir del año 1995 y que son laboralmente activos. ¿Y qué es lo que sucede? A ver, es un término que se acuña a veces para determinar a las personas jóvenes que faltan al trabajo por distintas cuestiones que antes una persona con más edad no lo hubiese hecho, o porque se pelearon con su pareja, o porque se murió el animal de la casa. Bueno, para todo esto vamos a hablar con un especialista que se llama Horacio Llobet. Hola Horacio, ahí te estoy viendo. ¿Cómo te va? Bienvenido, conferencista, experto en estos temas. Gracias por estar con nosotros. Hola Guillermo, muy buenos días. Un placer, muchas gracias. Bueno, yo hacía un preámbulo, pero contanos vos qué es la generación de cristal con más detalles. Bueno, esta es yo no estoy muy de acuerdo con el nombre, porque a veces estigmatizamos a mucha gente, que hay una parte que seguramente está representada y otra que no. Pero básicamente se empezó a llamar la generación de cristal por el manejo de las emociones, cómo manejan la tolerancia de la frustración y cómo ven el mundo hacia adelante, el mundo del trabajo. Pero es importante, Guillermo, hacer una historia para que la gente que nos está escuchando lo puedan entender. Pensemos que la primera generación que se empezó a hablar fue la generación de los baby boomers, que era la generación que nacieron de nuestros abuelos, nuestros padres, que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Donde los estamentos eran tener una casa, tener un hijo, y el trabajo lo era absolutamente todo. Después viene la generación X, que son los hijos de la generación de los baby boomers, que son los que tienen arriba de los 40 años, ¿no? En la cual yo estoy un poco representado, y donde en la carrera laboral era totalmente competitiva, ¿no? Cómo escalabas rápido, cómo ascendías, cómo eras socio de buffet, y básicamente hasta se empezó a hablar mucho del happy hours, ¿no? Que era, terminábamos de trabajar y después nos íbamos a tomar unos tragos y seguíamos conversando del trabajo. Después viene la generación de los millennials, que son la generación que ya viene un poco con un pensamiento distinto al mundo del trabajo y hacia la vida, donde antiguamente nos habían capacitado, educado, nuestros padres y nuestros abuelos, a vivir para trabajar. Y esta generación trabaja para poder vivir, conocer el mundo, viajar y tener experiencias. Donde lo más importante con esta generación de cristal, la que estamos hablando hoy, cambió un fundamento interesantísimo que tiene que ver. Antiguamente se trabajaba para poseer. Claro. Y hoy el poseer se transformó en lo experimental, en lo que viva la experiencia. Entonces, hoy estas generaciones, que también muchos de nosotros que fuimos educando a nuestros hijos, pasó que trabajábamos mucho tiempo en todo lo que nuestros padres y nuestros abuelos no nos pudieron dar, nosotros como padres quisimos darle a nuestros hijos, y en esa sobreprotección que empezamos a hacer, empezamos a quitarle muchas responsabilidades y aprender sobre la vida, a tolerar las frustraciones, a cómo manejar las emociones, a cuando uno está con emociones medias explotadas, huyen de una manera mucho más secundante a lo que pasaba antes, y donde antiguamente quizás trabajábamos muchísimos años, Guillermo, y sí, por ahí no estábamos muy conformes. Claro. Ahora, Horacio, vos sabés que hay pedidos de trabajo en donde se especifica que sean nacidos antes de 1995. ¿Por qué? Porque, perdón, temen todo esto, de contratar a una persona que después de 5 días vaya a trabajar 3, porque tiene otras inquietudes además del trabajo, que yo no las quiero banalizar, Yo quiero decir que para algunos hay una ponderación positiva respecto de dedicarse a una cuestión paralela, que es su mascota, que es su pareja, que es su propia vida. ¿Vos cómo lo ves? No, yo creo que tenemos que empezar a entender, Guillermo, que hay una revolución dentro del mundo del trabajo, y post pandemia fue mucho más fuerte, ¿no? Hoy vas a una entrevista que te digan cómo es el formato de trabajo, cómo es el modelo, como ya antes no existía esa pregunta. Sabías que vos tenías que ir todos los días a una oficina o a un lugar de trabajo. Hoy se hace una pregunta establecida en cualquier proceso de entrevista, ¿sí? ¿Cuántos días son virtuales y cuántos son presenciales? Hoy vemos empresas en Estados Unidos, Google está diciendo, queremos que vuelvan a presencial, y ya están poniéndolo por contrato establecido. Digo, hay una remodelación dentro del mundo del trabajo, y entendiendo mucho más que esta generación, que es el 25% de la población en el mundo, de la población activa, tiene que ver con que los movilizan otras cosas. Entonces, si queremos contratar con un modelo de trabajo antiguo, de hecho, el otro día cuando surgió un poco esta temática, sí, de que una persona no fue a trabajar, no quería una entrevista porque se le murió un gato, sí, antes era impensado, y hoy sucede. ¿Por qué? Porque los sentimientos y las emociones de esta generación es muy distinto, por lo cual el modelo de atracción y el formato de trabajo tiene que tener una remodelación. Hay algo para tener en claro, Guillermo, es sí, el cerebro tiene 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho. Nosotros antiguamente todo entraba por la parte izquierda, que tenía que ver con lo deductivo, lo matemático. Hoy
esta generación desarrolló mucho más el hemisferio derecho, que tiene que ver con la emoción, con los colores, con la pasión, con algo que no estaba tan antiguamente. Entonces, hoy lo que tenemos que tratar de trabajar con estas generaciones, cómo les llamamos la atención desde el hemisferio derecho para entrarle a ese lado, para que puedan incorporar el conocimiento y obviamente todo lo que esté relacionado entre el mundo del trabajo. Quienes protagonizan esta generación llamada por algunos de cristal, a la hora de trabajar, ya digo, considerando mucha gente, ¿han hecho que bajara la productividad? No, no, para nada, para nada. De hecho, nosotros, para que te des una idea, en nuestra empresa, que es... Ahí estamos escuchando, perdón, se había cortado un poco la señal. No, sí, te perdón, escuchamos. Sí. Ahí está, Decías. perfecto. Te decía, hoy, en nuestro caso, que trabajamos con jóvenes, que tengo una empresa que se dedica a cómo con un videojuego definir los perfiles y conductas de una persona, finalmente lo que nos tiene que interesar de los candidatos, de las personas dentro del mundo del trabajo, es cómo se van a comportar y cuál va a ser su comportamiento conductual dentro de un contexto o ambiente de trabajo. Entonces lo que tenemos que ver, cómo acercamos todos los mundos. O sea, me parece que hoy son una generación mucho más creativa, donde las emociones y las personas hoy ocupan un rol importante. Antes no importaba tanto, era venir, trabajar, ser productivo, y lo productivo tenía que ver con una relación de cantidad de horas. Hoy lo productivo tiene que ver con objetivos cumplidos. Entonces, si esta generación lo puede cumplir en 6 horas en lugar de 9, va a ser extremadamente válido. Entonces, me parece que ahí es donde está la cultura del mundo del trabajo, que tenemos que mirarla distinto. ¿Están más relacionados con el emprendedurismo, esta generación? Hoy, el otro día escuchaba, ¿no? Hoy, de las búsquedas más importantes que existen en Google es de los jóvenes buscando cómo ser influencers. Digamos, hay una revolución dentro del mundo del trabajo muy distinta, digamos, y hoy no hay sindicatos que estén regulando este tipo de trabajo. Sí, Digo, hoy me parece que, para que te des una idea, a nivel Latinoamérica, Argentina tiene un 19% de los jóvenes que prefieren emprender que trabajar en relación de dependencia. Esto fue creciendo en el mundo, entendiendo que quieren tener un autoempleo, aunque no importa si van a poder crecer, desarrollarse, pero tener las flexibilidades, el tener la posibilidad de ser nómades digitales, de poder irme de vacaciones un mes a un lugar y quedarme 15 días más trabajando en ese lugar, pero cuando termino de trabajar, conocer el lugar donde estoy viajando. Digo, hay una remodelación distinta que creo que tenemos que empezar a adaptarnos y entender cómo captar este talento para explotarlo en el nivel máximo, en el buen sentido de la palabra. Sin dudas, ha cambiado evidentemente e inexorablemente el paradigma de la responsabilidad laboral y, perdón, la generación de cristal vino a traer esto. Es otra mirada, es otra forma, pero entiendo que hay que respetarla. Horacio, muchas gracias. No, un placer, Guillermo. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.